En el capítulo anterior asistíamos al descubrimiento asombroso que está haciendo Freud en este momento, cuando está redactando El yo y el ello, el descubrimiento del superyo. Con esta nueva instancia de nuestra vida psíquica, Freud completa lo que se suele conocer como la segunda tópica freudiana. Aparte de la tópica consciente e inconsciente, la tópica ello, yo, superyo. No es poca cosa lo que veníamos a descubrir aquí. No solamente somos mucho más inmorales de lo que creemos, sino que también somos mucho más morales de lo que sabemos. Existen los deberes inconscientes. Hay una especie de religión privada, de religión personal. En las profundidades de nuestra vida psíquica existe una especie de religión privada, de religión inconsciente, en la que rezamos y nos hacemos súbditos de dioses desconocidos. A lo largo de nuestra vida obedecemos constantemente a deberes que ni siquiera sabemos que tenemos, deberes que no se sabe con quién son, todo un sistema religioso de deberes y castigos que opera en nosotros sin que podamos controlarlo. Así pues, el yo se ve sometido a una doble presión en ocasiones contradictoria. Es vasallo de dos señores locos. Por una parte, el ello, con sus deseos inconscientes, y por otra parte, la voz severa y rigurosa del superyo, con sus deberes inconscientes. Podemos comenzar este capítulo leyendo un texto que creo que es muy aclarativo en el capítulo 5 del yo y el ello. Un texto que lleva sintomáticamente por título Los vasallajes del yo, las servidumbres del yo. Así, nos dice Freud, ya dijimos repetidamente que el yo se forma en buena parte desde identificaciones que toman el relevo de investiduras del ello resignadas. Que las primeras de estas identificaciones se comportan regularmente como una instancia particular dentro del yo, se contraponen al yo como superyo, en tanto que el yo fortalecido, más tarde, acaso ofrezca mayor resistencia a tales influjos de identificación. Sí, es lo que hemos estado viendo en los capítulos anteriores. El carácter del yo, los rasgos de carácter del yo, sus síntomas neuróticos, se forman a partir de los objetos cargados psíquicamente en su infancia, de las investiduras de objetos resignadas, nos dice aquí. Estas cargas sexuales de la infancia han sido sustituidas, relevadas por una identificación, por identificaciones que conforman el carácter del yo en adelante. Por supuesto que las identificaciones infantiles, las identificaciones que sustituyeron a las cargas sexuales de la infancia, son las más importantes. Se convierten en algo así como un armazón del yo, mientras que el yo, fortalecido más tarde, ofrece ya más resistencia a los influjos de identificación. No es lo mismo tener que perder a la madre cuando eres un niño, que perder en la vida adulta a Juanita, algo que puede resultar muy doloroso, pero que en cualquier caso no tiene punto de comparación con la grandiosidad de los objetos infantiles para un niño. Quizás para poder soportar la ausencia de Juanita nos han empezado a gustar los frijoles negros, tal y como decíamos en algún capítulo anterior. Pero en cualquier caso esto ya no es algo que conforme enteramente la estructura de nuestro carácter, esto es un detalle, algo que se nos ha pegado.
Lo que está diciendo Freud es que la cosa no tiene punto de comparación con el hecho de que el niño tenga que alejarse de su madre, que soportar la ausencia de su madre, lo cual está introduciendo en su psiquismo una serie de identificaciones que se van a comportar en adelante como una instancia particular que se enfrenta al ello, exigiéndole, como hemos visto, que sueñe un sueño lo suficientemente coherente para que el ello no note la diferencia, no note que en la realidad lo ha perdido todo. A todo ello nos hemos estado refiriendo en los capítulos anteriores. Vamos a ver ahora cómo lo resume Freud a continuación. El superyo debe su posición particular dentro del yo o respecto de él a un factor que se ha de apreciar desde dos lados. El primero es la identificación inicial ocurrida cuando el yo era todavía endeble. Y el segundo es el heredero del complejo de Edipo y por tanto introdujo en el yo los objetos más grandiosos. Es muy importante lo que nos está diciendo aquí. El superyo es el heredero del complejo de Edipo. Introdujo en el yo los objetos más grandiosos. Es el heredero también de la endeblez, de la debilidad del niño que fue, del bebé que dependía enteramente de sus padres, que dependía enteramente de sus progenitores. Es esta dependencia, podríamos decir que absoluta, la que se va a trastrocar en un deber hacia los progenitores, en un deber hacia esos que ha llamado los objetos más grandiosos. En cierta medida, el superyo es a las posteriores alteraciones del yo lo que la fase sexual primaria de la infancia es a la posterior vida sexual tras la pubertad. Es accesible sin duda a todos los influjos que puedan sobrevenir más tarde. No obstante, conserva a lo largo de la vida su carácter de origen proveniente del complejo paterno, la facultad de contraponerse al yo y dominarlo. Es el monumento recordatorio de la endeblez y dependencia en que el yo se encontró en el pasado y mantiene su imperio aún sobre el yo maduro. Lo está diciendo muy claramente. Las identificaciones primordiales, las identificaciones que adquirimos en nuestra infancia para arreglar la situación edípica, la encrucijada edípica, se contraponen en adelante como una instancia particular frente al yo durante toda la vida adulta. Así pues, el yo, que tiende a creerse el dueño y señor de su propia casa, como nos dice Freud en otro famoso texto, está, sin embargo, zarandeado constantemente por dos amos contradictorios. Por una parte, el ello, con sus deseos inconscientes que inquietan la vida del yo, y por otra parte, los deberes inconscientes que ha contraído con el superyo. Los deberes con las identificaciones que tomaron el relevo de los objetos más grandiosos. Normalmente, el padre y la madre. El pobre yo no tiene más remedio, por tanto, que intentar desplegar su vida sin dejar de estar sometido a estas dos tensiones en ocasiones contradictorias. De pequeños dependíamos enteramente de la obediencia a nuestros padres. De mayores, de adultos, dependemos de la obediencia a los mandatos del superyo, porque el superyo efectivamente es el heredero de esa endeblez de la infancia, es el heredero del complejo de Edipo. El superyo es el monumento recordatorio de la endeblez y dependencia en que el yo se encontró en el pasado y mantiene su imperio aún sobre el yo maduro. Así como el niño estaba compelido a obedecer a sus progenitores, de la misma manera el yo se somete al imperativo categórico de su superyo. ¿Veis lo que está diciendo? Así como el niño estaba obligado a obedecer a sus progenitores, el yo maduro está obligado con un imperativo categórico, el imperativo categórico de su superyo. Es imperativo y es categórico.
Es categórico precisamente porque es inconsciente y por tanto no puede ser relativizado. Es absoluto, son mandatos absolutos que hemos contraído con determinadas identificaciones que nos permitieron escapar al complejo de Edipo. Alguien podría pensar aquí que lo que nos está ofreciendo Freud es una explicación genealógica o psicológica del imperativo categórico kantiano expuesto en la crítica de la razón práctica. De hecho, son legión los psicoanalistas y los escritores del psicoanálisis que lo han interpretado así y que están contentísimos de haber descubierto algo así como el secreto psíquico del imperativo categórico kantiano. A mi entender, se trata de un completo disparate. La crítica de la razón práctica es un libro que está bien hecho, como suele ocurrir con todos los libros de Kant y en general con todos los libros de los filósofos, pero en especial con Kant. Y el fundamento, la explicación de lo que es el imperativo categórico es la que cuenta Kant en la crítica de la razón práctica. Pero eso no vuelve menos interesante, sino todo lo contrario, muchísimo más interesante y muy problemático el texto de Freud. Porque lo que sí que es cierto es que la voz del superyo habla un lenguaje imperativo y categórico. Habla el mismo lenguaje, si queréis decirlo así, que el imperativo categórico kantiano, con el mismo tipo de autoridad categórica, de tal manera que precisamente por eso es tan fácil confundir una voz con otra. Esto no es una refutación de Kant, pero lo que sí que es una muy mala noticia. La noticia de que la voz del deber, la inexorable voz del imperativo categórico, puede ser confundida con los imperativos que introduce en nuestro psiquismo la voz del superyo. Y por supuesto que las dos voces no dicen en absoluto lo mismo. Lo veíamos en el capítulo anterior. Lo que se esconde detrás de los deberes del superyo, de los deberes inconscientes que introduce el superyo en nuestra vida psíquica, es un montón de basura psíquica amontonada en nuestra infancia. Es la religión del coño de la criada, decíamos en el capítulo anterior, recordando el caso Juanito. Y el efecto de esos imperativos, de ese complejo de imperativos del superyo, puede acabar siendo, por ejemplo, una fobia a los caballos, un desmayarte cuando ves un caballo. Te desmayas de forma imperativa y categórica, sí. Todo neurótico sabe lo categóricos e imperativos que son sus síntomas. Pero es un disparate pensar que esto pueda tener algo que ver con eso de que obra siempre de tal manera que puedas querer que la máxima que estás poniendo en juego pueda valer al mismo tiempo como legislación universal. Inquietante sí es la cosa, desde luego. Por una parte, la voz del imperativo categórico nos habla con la voz de la razón práctica. Y al mismo tiempo, una voz que habla exactamente en los mismos términos y que por tanto a veces resulta difícil de distinguir, nos habla de algo que tiene que ver con que en algún determinado momento de nuestra infancia, un día vimos a la criada sin bragas. Que el asunto de las bragas al final esté mezclado con los deberes impolutos de la razón práctica a través del imperativo categórico es una cosa sin duda alguna que habría inquietado mucho a Immanuel Kant, porque desde luego es inquietante. Pero eso no refuta en absoluto nada de lo que Kant ha explicado en su crítica de la razón práctica. Lo único que nos indica es que los seres humanos, por eso de que hemos nacido del sexo y sin saber hablar, tenemos una dificultad extra que quizás Kant no barajó demasiado a la hora de reconocer la voz del deber. Esto es algo en lo que ha insistido de forma impresionante en muchos artículos y conferencias el psicoanalista Jorge Alemán. En nosotros los hombres, como suele decir Kant, en nosotros los seres humanos, cuanto más impoluta
está la autopista por la que nos habla el deber moral, más aprovecha el superyo para introducir todas las obscenidades categóricas que provienen de la basura infantil. Es una mala noticia para las aspiraciones kantianas, eso sí que no me cabe la menor duda. Somos un simio curioso, un simio enfermo que es capaz de masturbarse con el imperativo categórico, de aprovechar la kantiana voz del deber para un goce patológico. De tal manera que cada vez que el ser humano dice «es mi deber», puede que sí, puede que esté ocurriendo lo que dice Kant, que esté encontrando en su interior algo tan sagrado que solamente es comparable al cielo estrellado sobre mí, la ley moral en mí. Pero también puede ocurrir que ese decirse a uno mismo «es mi deber» sea la ocasión de un goce, sea la ocasión para gozar, como hemos visto, al fin y al cabo, de un montón de basura infantil. Si esto es una mala noticia para los kantianos es porque de alguna manera se lo pone más difícil, pero que sea más difícil no quiere decir que sea imposible y que de alguna manera dejen de tener razón. El ser humano no tiene remedio, se masturba con todo lo que pilla, incluso con el imperativo categórico kantiano, incluso con la crítica de la razón práctica. ¿Te masturbas con un Satisfyer o te masturbas con un crucifijo? En capítulos atrás hemos definido al ser humano como un mono que se masturba con las palabras, un mono que se masturba con el lenguaje. Ahora estamos asistiendo a una modalidad especial, especialísima, la posibilidad de masturbarte con la ley moral, de masturbarte con el imperativo categórico kantiano. Como suele decir Jorge Alemán, cuanto más limpiamos el camino para escuchar la voz del deber moral, más aprovecha el superyo para hacer oír el griterío de su obscena autoridad inconsciente. Son sin duda muy malas noticias para la Ilustración en su conjunto. La voz del deber no solamente se enfrenta a deseos conscientes, tampoco se enfrenta tan solo a deseos inconscientes. Lo peor es cuando se enfrenta a deberes inconscientes que hablan el mismo lenguaje que el lenguaje de la Ilustración y que pueden ser muy fácilmente confundidos con ella. El enemigo de la Ilustración no solamente es el error frente al cual la Ilustración contrapondría la verdad. Los errores no siempre se combaten diciendo la verdad, porque la Ilustración no solamente tiene que habérselas con errores, también se las tiene que haber con síntomas. Algunos errores se combaten en la comunidad científica diciendo la verdad, pero la mayor parte de los errores no se combaten diciendo la verdad. Tienen la naturaleza de los síntomas, y ese es el universo, desdichadamente, de la política. La política es un mundo de síntomas, no un mundo de verdades y de errores. En la comunidad científica podemos demostrar a un adversario científico que su teorema está mal planteado porque le falta una premisa o porque ha cometido un error lógico por el camino. Pero en política los errores tienen la naturaleza de los síntomas y hay en ellos mucho goce. El pueblo goza con sus síntomas de tal manera que hemos visto que ocurría a nivel individual, por ejemplo, decíamos, con el tímido. No se combate la timidez con razonamientos. De nada vale decirle a un tímido, te voy a demostrar que no te va a tragar la tierra. No vivimos en una falla sísmica y el suelo es bien firme. No te va a pasar nada si te atreves a cantar por bulerías en este momento. Inténtalo. Te voy a demostrar que no hay nada en la realidad que te lo impida, ni tampoco ningún deber consciente que te lo impida. No. El tímido seguirá diciendo que no puede hacerlo porque le va a tragar la tierra. No se puede convencer a un tímido
con razonamientos de que no tiene por qué ponerse colorado. No se puede convencer a un depresivo que está ahí tirado en la cama llorando. Con razonamientos no se le puede convencer de que se levante, se duche, se vista y se compre un billete para unas vacaciones en el Caribe. Hay errores que necesitan de algo más que un razonamiento para ser puestos fuera de juego, que necesitan de algo así como solemos decir, una terapia. Y el mundo político está atravesado, está trenzado con síntomas, no con errores. Seguramente no se le puede convencer con razonamientos a un votante de Vox de que vote otra cosa distinta de la que vota. Los votantes gozan mucho con su voto. Hay mucho goce ahí. Quizás este es uno de los motivos por los que cierto populismo en política es siempre inevitable. De hecho, escribí un libro llamado En defensa del populismo, planteando este gravísimo problema. ¿Recordáis al esclavo de Menón deduciendo el teorema de Pitágoras? Gracias a las preguntas de Sócrates, el esclavo acababa pronunciando unas palabras que habría dicho igual si en lugar de ser esclavo hubiera sido ciudadano, o si en lugar de ser espartano hubiera sido ateniense o persa, o si en lugar de ser hombre hubiera sido mujer, o si en lugar de tener una infancia feliz hubiera tenido una infancia desgraciada. Todo ello, decíamos, porque Sócrates le ha obligado a razonar. Pero ahora estamos asistiendo a una mala noticia de la que en el fondo es perfectamente consciente Platón, porque la primera pregunta que Sócrates formula al esclavo no es esa de cómo podría construir un cuadrado el doble de grande que otro. La primera pregunta que plantea al esclavo es: ¿hablas griego? Porque si el esclavo no hubiera hablado griego, no habría habido nada que hacer con él, excepto quizás, teniendo en cuenta que hay tiempo libre, enseñarle a hablar griego, o que Sócrates hubiera tomado el tiempo necesario para aprender a hablar nubio. La mala noticia es que la deducción del teorema de Pitágoras ocurre en una lengua materna, inevitablemente materna. ¿Y para qué queremos más? Desde el mismo momento en que tenemos a la madre incrustada en las profundidades de nuestro lenguaje, ahí ya tenemos al padre y todos los triángulos edípicos de los que hemos estado hablando en esta serie. Desde el mismo momento en que el esclavo habla una lengua materna, tiene ahí a su padre y a su madre haciendo cochinadas a sus espaldas. Y en ese sentido, el inmaculado pronunciarse de las matemáticas está atravesado por el sexo. Está, como hemos visto, cargado de síntomas. Así es que podría ocurrir perfectamente que el esclavo aprovechara el triángulo rectángulo en cuestión para masturbarse con él, en lugar de deducir el teorema de Pitágoras. Eso no es desde luego una refutación del teorema de Pitágoras, pero sí es quizás algo que hay que tener en cuenta sobre las dificultades de la educación, sobre las dificultades de la enseñanza, sobre las dificultades de la instrucción pública del pueblo, el objetivo fundamental que se propuso la Ilustración. Cuando hablamos de las malas noticias que nos trajo Freud, nos referimos fundamentalmente a esta. Sobre todo trajo una muy mala noticia para el universo del programa político de la Ilustración. Jorge Alemán no ha parado de insistir en ello, en toda su obra. El mundo de la política no solamente discurre entre ciudadanos capaces de razonar, que sin duda son capaces de razonar, pero son ciudadanos que han nacido del sexo y sin saber hablar. Son ciudadanos que han tenido infancia y que por tanto despliegan síntomas, gozan con ellos. Ciudadanos además que obedecen a deberes inconscientes, que tienen cada uno de ellos su propia religión privada. Ciudadanos, en definitiva, que están como una puta regadera. Ciudadanos terraplanistas que ponen en duda
que la Tierra sea redonda, pero que en cambio les convence por completo el mensaje de cualquier pastor evangélico gritando por ahí aleluyas en los templos. Los mensajes políticos no pueden conformarse con razonar. Tienen que dar el paso a la terapia, a acercarse a algo así como una terapia popular. La tarea de hablarnos políticamente los unos a los otros no tiene tanto que ver con la tarea de un matemático que intenta demostrar un teorema en una pizarra, como con la tarea tan difícil de conseguir convencer a un tímido de que no tiene ningún motivo para ponerse colorado en esta ocasión, de que es casi seguro al 100% de que no le va a tragar la tierra si se arranca a cantar por bulerías. Queremos hacer política para la ciudadanía, pero no solamente somos ciudadanos, que también lo somos. También somos una horda de simios enfermos haciéndose pajas. Es un tema desalentador, pero apasionante. Continuaremos con él en los próximos capítulos. Estamos aquí en La Filosofía en Canal, en este taller de investigación sobre Freud. Os animo a suscribiros, a dar un like y a poner vuestros comentarios y sugerencias. Hasta la próxima ocasión.